Bienvenidos, queridos amigos, a otro Noticioro. Estamos aquí, Pablo, combatiente involuntario. Pablo, buenos días, feliz domingo. Muy buenos días, Jairo. Feliz domingo. Bien, vamos a ver. Me gusta que sepáis cómo pensamos lo que hacemos Pablo y yo y tal. Cómo preparamos los programas, toda la pesca. Pues oye, es una labor que nos curramos ahí, sobre todo Pablo, que busca por todas partes. Desde hace Este no es un noticiero al uso. Desde que empezamos con el noticiero, alguna vez, entre comentarios y en vídeos, Pablo ha comentado una figura de un dirigente africano que se llama Ibrahim Traoré. Lo hemos comentado muy por encima, pero tengo que decir que Pablo siente auténtico respeto y admiración por este hombre. Yo no me había fijado, lo reconozco, no estoy al tanto de las pequeñas pesquisas de África y sus movimientos, pero hemos estado comentando, hemos visto las noticias, me lo ha enseñado Pablo, y es que este vídeo necesita ser sobre Ibrahim. Necesita ser sobre Ibrahim porque yo no sé qué será, sinceramente. Yo no sé qué tipo será, si de dónde lo han sacado, cómo lo han sacado, cómo ha podido llegar a lo que ha llegado, pero es que es extraño. Sinceramente, es un tío que a mí me resulta muy extraño. Después de leer e informarme, es anacrónico, es un opart, está fuera del tiempo y fuera de todo. Voy a contaros un poco sobre Ibrahim, una pequeña biografía y nos ponemos, porque creo que es siempre interesante, bueno, no interesante, es necesario ponerse en el punto de partida a ver quién es este hombre, ¿de acuerdo? Os leo. Ibrahim Traoré nació el 14 de marzo de 1988 en Kera, una aldea rural de la provincia de Monjún, Burkina Faso. Cursó la primaria en las tierras y secundaria pues en Bobo Dialuso. Tuvo el bachillerato y luego estudió geología en la Universidad de Ugadugu e ingresó en asociaciones estudiantiles, pues, de corte islámico y marxista, ¿vale? Más tarde, en el 2009, se metió al ejército, desde que le gustaba a este tío, pues, la jarana, y lo destinaron al norte del país. Ascendió a teniente en el 2014, participó en la misión de la paz de la ONU en Mali, y bueno, le dieron medallas y elogiaron su valentía en el combate. O sea, el tío le echa ganas. De regreso al país, en el 2018, combatió la insurgencia yihadista y en el 2020 alcanzó el rango de capitán. Crítico, es muy crítico con la corrupción y la falta de medios, convirtiéndose en portavoz de las tropas, pues, que había allí en la movida. ¿Qué le llevó esto? Apoyar el golpe de Estado en enero del 22, que llevó al poder a Paul-Henri Damiba. Pero claro, el tío, pues, era bastante incapaz de frenar la violencia yihadista y esto generó descontento entre las filas militares. El 30 de septiembre, Traoré encabezó otro golpe que derrocó a Damiba, alegando su fracaso en la lucha antiterrorista. El 6 de octubre se proclamó presidente interino de la transición y prometió elecciones para julio del 2024. El tío se posiciona a sí mismo como panafricanista y antiimperialista. Rompió con Francia, expulsando las tropas francesas y diversificó sus alianzas internacionales. Ha estrechado lazos militares con Rusia y Turquía. Su retórica nacionalista ha suscitado manifestaciones populares con banderas rusas y burkinas en su apoyo. No sé si esto lo recordaréis, lo decimos en algún noticiero. En septiembre del 2023 acordó con Mali y Níger la Alianza de Estados del Sahel, un pacto, pues, de defensa mutua frente al terrorismo y la injerencia extranjera.
Su gobierno impulsó reformas para fortalecer la soberanía económica, creó una empresa minera estatal y aumentó la participación pública en la explotación minera. Declaró la movilización general e incorporó a miles de voluntarios a la lucha antiterrorista. Sus tácticas han generado denuncias de abusos. En el 2023, 136 civiles fueron masacrados en Karma, presuntamente por fuerzas estatales. Y el tío también ha restringido le ha cortado el grifo a medios de prensa que son críticos con ellos. Esto es bastante típico de Europa y de todas partes. El tío además es resistente, ¿eh? Ha sobrevivido a dos golpes de Estado, uno en el 2023 y otro en el 2024. Y aquí lo tenemos, Ibrahim Traoré. ¿Qué nos cuentas, Pablo? Sorpréndenos. Bueno, lo has dicho prácticamente todo. Más que nada, resaltar que la Alianza de Estados del Sahel, aparte de la cooperación militar contra el terrorismo islamista, que desde 2014, quedémonos con la fecha en la que empiezan muchos conflictos, azota la región. em, Aparte de lo que es el tema militar, también tiene mucho que ver, y precisamente por eso tratamos en el noticiero, va acompañado de un programa que implica una nueva arquitectura financiera, que es la que venimos comentando desde el comienzo de los noticieros. Es decir, prácticamente la primera medida que tomó este hombre, y es similar a la que tomaron los otros países de la alianza, es decir, Níger y Mali, fue, bueno, primero expulsar, digamos, el pack completo de intento de lograr una soberanía, es decir, expulsaron a las tropas extranjeras que había en el país, expulsaron a los más media occidentales, a las ONGs, rechazaron los préstamos del FMI. Vamos, yo creo que con eso podemos decir que es el pack completo Sí, de ruptura total con lo que venía siendo el sistema de hasta ese momento en África. Eh, Como digo, va acompañado de una serie de medidas que, aparte de la refinería estatal, que es de lo primero que han hecho, incluye nacionalización de minas. Son, pues bueno, creo que era Mali los que habían secuestrado sí. a los CEOs de Barrick. Y aunque sea de cara a la galería, eso ya no lo sé, pero también están incluidas las minas rusas. Es decir, a Norogol le han también expulsado del mercado, o por lo menos hay una serie de medidas en las que las minas, si no se nacionalizan, se están revisando todos los acuerdos mineros que hay. Dentro del esquema que comentábamos de como mínimo un 20% va al Banco Central, que en este caso es otra de las medidas que han tomado estos países. Han hecho un banco conjunto en el que em, la cooperación económica y los saldos de la balanza comercial los realizan a través de ese banco. Luego, por otro lado, han creado un banco donde depositar el oro que consiguen a través de la nacionalización de las minas y de la compra a los mineros artesanales, que es gran parte de la producción. Em, Luego, por otro lado, se han embarcado en un programa de infraestructuras y de reindustrialización. Bueno, reindustrialización no, porque no había Ujú, que ya. industrializar. Em, ya lo he comentado en otro noticiero. No tienen que hacer mucho para generar titulares, es decir, ha abierto una fábrica de procesamiento de tomates, una de anacardos, cosas muy básicas, pero que al no haber nada en la región, pues, Ya son avances. aparte de avance, puedes sacarlo en los medios. Es decir, tú aquí en otro Sí. lado haces una fábrica de tomates y no y No no llega a tienes ningún nada sitio. que contar a la gente que vamos. Y ahí, en cambio, sí que es noticia y bueno. Luego, por otro lado, lo que comentabas, sí que se presenta como panafricanista, nacionalista. De hecho, tiene un par de programas curiosos. Uno de ellos es, a ver, veamos aquí toda la parte propagandística.
estos programas tienen más de propagandístico que algo realista, en mi opinión. Pero, por ejemplo, ha llamado a todos los, ¿cómo los llama? Descendientes de la esclavitud en como el éxodo negro, como Sí, similar al éxodo de este pueblo que no se puede mencionar mucho sin que te censuren. sí. Eh, la diáspora negra de la esclavitud quiere que vuelva y ha dado facilidades para que vuelvan a Burkina Faso. Quiere también, uno de sus objetivos es, pues, independizar el país, mm, con las medidas que hemos visto, con el objetivo de que la juventud no tenga que irse del país a Europa, sino que pueda tener allí un futuro, lo cual, pues, yo creo que es aplaudible por parte de todos, salvo los que se lucren directamente de esta nueva trata de personas. Bueno, no quiero Sí. seguir por ahí, pero creo que todos sabemos de qué va. La Mm, mayoría, la mayoría de la información, si hay artículos sobre Ibrahim, lo podéis estudiar. Pero, por ejemplo, la mayoría de la información a este tío, por lo que se ve, le gusta bastante lo que dice Pablo, controlar el argumentario, controlar la puesta en escena, dar charlas, vídeos. En este, después en comentarios os voy a dejar los enlaces a los vídeos, podéis ver por vosotros mismos. Eh, Hemos traído varios vídeos. En este en concreto denuncia la manipulación y las falsas acusaciones de un general estadounidense que afirmó que Burkina Faso usa su oro para financiar su autodefensa. Ibrahim responde que Burkina nunca tuvo reservas de oro hasta que su gobierno comenzó a crearlas y subraya que el oro de Burkina pertenece a su pueblo, no a intereses extranjeros. En el vídeo también critica con dureza que un hombre negro se ha instrumentalizado para atacar a otro país africano, evocando la historia de cómo se ha utilizado a personas negras para desestabilizar a otros negros. Además, recalca que el desarrollo soberano, incluso el uso de los recursos naturales como el oro, es una decisión del pueblo burkinés y que no debe ser cuestionada por potencias externas. Lamenta profundamente esta inferencia, sobre todo cuando proviene de africanos, y pide que, si se han cometido errores o manipulaciones, se reconozcan públicamente. Vale, eso podéis decir que es un vídeo ahí, pero es que mm. después nos vamos. Sí, perdona, Pablo, querías Sí, comentar. no, vamos, eso es una entrevista, no es porque, a ver, como decimos, em, es un maestro de la propaganda, A eso quería llegar. con lo cual, primero, es difícil hacer un seguimiento, primero, porque se han prohibido los medios occidentales como agentes de desinformación y de injerencia extranjera, lo mismo que las ONGs. Em, con lo cual, pues, la información que llega es principalmente a través de vídeos, y estos vídeos, mm, parte de lo que dice la prensa occidental es cierto, tratan de ensalzar la figura, haciendo de Traoré un mito, y para ello inventan historias, que en algunos casos hasta en el vídeo te pone al comienzo que es una historia ficticia, pero bueno, eh, sea ficticio o no, no dejan de ser un mensaje, pues, por ejemplo, hay una sección de Traoré dando zascas a todo lo que se le pone por delante y, pues, yo que sé, a Musk, a Trump, a, a Tony Blair, a ay, ¿cómo se llama este que sale? Este actor del Nespresso. George Clooney. Vale, pues a George Clooney también. No sé qué parte de verdad hay en algunos de esos, o si es completamente ficticio, pero no deja de ser lo que en una situación en la que Traoré se encontrase con ese otro personaje, lo que le diría. Y vamos, no deja pies con títere con cabeza. Me dijiste Eh, cuando estábamos comentando que tú lo ves extraño a Traoré, o sea, eso es lo que más me llamó la atención, porque tú tiendes mucho a analizarlos y los tienes controlados y los conoces a fondo. Pero dices que me transmitió la sensación cuando hablé contigo
este tema que te desconcierta de alguna manera un poco, como si fuera un poco troll, ¿correcto? Y No exactamente. A ver, estamos hablando de una guerra de propaganda, con lo cual troll todos son trolls. Lo que veas por un lado está, tiene un claro objetivo para posicionar al que le escuche. Pues a ver, tú lees el Financial Times o la BBC hablando de Traoré y te da una imagen, pues eso, de un dictador megalómano, eh, y tiene un punto de razón, es lo que me refiero. A ver, la propaganda que hace es, pues eso, tiende a la megalomanía. Yo creo, en mi opinión, viene de, pues, las nuevas alianzas que tiene, que, por ejemplo, se ha traído a 700 militares de élite de Corea del Norte para o digamos, como expertos en conseguir la estabilidad interna de un nuevo régimen, o de un gobierno. Y por lo poco que he visto yo de la propaganda de Corea del Norte, es como ese estilo en el que se mezclan historias, como digo, fantásticas, contadas como si fuese, pues eso, el héroe Traoré, por supuesto, em, y como tipo parábola, así como punto místico, ya, religioso casi. Pues eso, yo qué sé, pues por ejemplo, hay otra serie de vídeos en los que Traoré se disfraza a lo mil y una noches, que el sultán va a ver cómo vive el pueblo disfrazado de humilde. Pues, por ejemplo, se va a una cárcel durante 6 días, cosa que obviamente, pues, no ha ocurrido. No, un presidente no puede desaparecer 6 días para estar disfrazado en una cárcel. Y bueno, ahí cambia las cosas, ve cómo viven los presos. Em, que al menos Hay es otro original, ¿eh? en el que va a un banco vestido de mendigo por supuesto, le tratan mal y luego ya se dan cuenta de quién es. Bueno, en fin, una serie de historias, eh, bien narradas, que sean falsas o no, acaban creando una imagen de un mito viviente, vamos, una especie de salvador, mesías. Y bueno, yo creo que lo están haciendo muy bien, o por lo menos su misma propaganda da a entender de que lo están haciendo bien, en el sentido de que el movimiento panafricano que trata de crear tiene réplicas en otros países. Y parte de razón tiene, como vamos a ver más adelante en otras noticias. En Y, el, por y comentar bueno, más algo, que nada, que eso, que la gente vea lo que es una guerra de narrativas, una guerra propagandística, que vea las dos partes y luego ya que se haga cada uno su idea. bueno, lo que quería comentar es que, bueno, en el artículo que estáis viendo de Financial Times, lo cuentan a su rollo, o sea, cada uno cuenta lo que le gusta decir. Bueno, pues básicamente, aunque aquí aparece como que ese artículo de pago, lo hemos descargado, lo hemos leído, te viene a decir que Traoré busca recuperar el control de las riquezas minerales del país, incluyendo el oro, de manos de empresas mineras internacionales, como yo que sé, que le estuviera quitando lo que dice Pablo, siendo parte de una estrategia para volver a su país hacia una autosuficiencia económica, alejándose de antiguas potencias coloniales, como Francia. Bueno, lo que estábamos comentando. Otro vídeo, también muy bueno, es que los tenéis que ver, vale la pena. Ibrahim Traoré descubrió, gracias a una auditoría interna, que Burkina Faso había comprometido en secreto el 40% de sus reservas de oro como garantía de deuda con el Banco Mundial. Banco Mundial. Sin conocimiento del Parlamento ni del pueblo. Indignado, por lo visto, denunció públicamente lo que calificó como genocidio económico. Esto es la primera vez que lo leo y me parece un término muy bueno.
y exigió no solo la cancelación de la deuda, sino también la devolución de los 23.000 millones de dólares pagados frente a una deuda nominal de 4.000 millones. Traoré subrayó que el oro de Burkina Faso pertenece al pueblo, no a potencias extranjeras, y proclamó que nunca más se permitirá que los recursos africanos sean saqueados. Bueno, por lo visto esto provocó una ola de apoyo en África, y otros líderes y ciudadanos pues elogiaron que el tío se echase para adelante y fuese con todo. Después, la detención del representante del Banco Mundial de Burkina Faso fue un gesto simbólico de captura por décadas de explotación, y marcó el inicio de una nueva narrativa sobre la soberanía de los recursos africanos. Esta es una de esas historias que yo no sé si son ciertas o es una situación ficticia en la que Traoré dice lo que le gustaría decir al Banco Mundial, sin que haya llegado realmente a ocurrir. Sea como sea, lo que comentaba antes, no deja de ser, aunque sea ficticio, es lo que le hubiese gustado decir o no deja de lanzar un mensaje igualmente. No sé si tienes un poquito más adelante una que me pareció genial de las 17 maletas. Ahí estamos. Esta es una genialidad de la propaganda que me gustaría analizar un poquito más a fondo. No sé A si ver, has a un ver. resumen Sí, 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 sí. del vídeo. Eh, mm, eh, creo que es esta. Oro, sí lo tengo, pero esta es la sexta. Bueno, si no, lo comento yo así un poco brevemente lo que recuerdo. Em, de nuevo hay que contextualizar. Es propaganda de guerra y está dirigida a 2 públicos. Por un lado, digamos, al pueblo llano, pero por otro lado está dirigido a la élite contraria, con el objetivo de desmoralizarla y hablando su lenguaje. En este caso, 17-17, a ver, la historia va que, pues, Traoré, pilla al embajador francés Me con dejas, es que 17 maletas. la tengo aquí. Ah, bueno, pues cuéntala, cuéntala, que Te la seguro que lo has cuento, hecho. pero tengo la introducción porque es que os va a encantar. Describe cómo el presidente de Burkina Faso, Ibrahim Traoré, intercepta en el aeropuerto de Ugadugu un avión diplomático francés con 17 maletas que contenían dinero, documentos clasificados, armas y lingotes de oro marcados como extraídos de minas burkinesas. Traoré denuncia que este oro representa el saqueo sistemático de los recursos nacionales por parte de potencias extranjeras, con complicidad de funcionarios locales. Ostras, ¿de verdad esto es África o es aquí Adolfo Suárez Madrid-Barajas? Los documentos incautados revelan acuerdos secretos para ceder la mayoría de las reservas de oro y petróleo a empresas francesas. Traoré, al mostrar públicamente estas pruebas, proclama que el oro de Burkina Faso pertenece al pueblo, no a intereses externos. A partir de ese episodio, comienza una movilización nacional y continental por la soberanía económica. Los ingresos del oro, por primera vez, empiezan a invertirse en escuelas, sanidad y empleo. El oro se convierte así en símbolo, pues, de liberación y justicia tras décadas de expolio nacional. ¿Qué hay aquí, tío? ¿Qué hay aquí, en serio? Si ves el vídeo completo, va una por una enumerando lo que va encontrando en cada caja, en cada maleta, vamos. Em, el número 17 no se ha elegido al azar, de hecho, las maletas se repiten a veces con cosas muy similares que, vamos, que no aportaría nada a la historia, que por supuesto es completamente fantástica. Esto que nadie piense que ha ocurrido. De hecho, al final del vídeo hacen un museo a las 17 maletas y las exponen ahí, y van, pues, desde una señora mayor que se llama no sé qué, Bumbamé, y llora ahí, y una niña pequeña dice: "Aquí está mi futuro". Bueno, así muy rollo Hostia, qué película, tío. propagandístico. Ya digo, esto no ha ocurrido. Lo que importa aquí es ver el número 17 o 17-17, lo que significa en numerología. Como digo, eh, las maletas
son reiterativas, encuentran armas en varias, hay que rellenar hasta 17 distintas cosas, con lo cual lo que importa aquí es el número 17, que en numerología simboliza el ave fénix, el renacimiento, la inmortalidad, y el 17-17 se llama la hora espejo y bueno, La hora espejo. sí, a ver, recuerdo, esto va dirigido a la élite de la otra parte, que pues a poco que hayas observado son muy del rollo numerología o simplemente entre las élites utilizan ciertos códigos, tampoco tan secretos en realidad, pero em, para lanzarse mensajes unos a otros, y en este caso normalmente suelen ser muy, em, pues eso, un rollo muy, si me apura, religioso. Sí. Eh, bueno, pues A la mí es hora que es este hombre me recuerda, no sé, está en parte, o sea, todo lo que está diciendo tiene razón, sus intenciones parece son buenas, tomémoslo así, no sabemos, oye, yo no pongo ya hace mucho tiempo la mano en el fuego por nadie, pero este está montando un relato profundo, acerca de su persona, sus vínculos, no se sabe. Es de esas personas que en general al público, yo según lo veo, inquietan, porque sí, vale, se montan sus películas y tal, pero es que llegará alguien, gente que sin conocerlo, sin hacer un estudio profundo, se crea estas películas, ¿sabes? Y juega con esos bueno, relatos. em, es Yo cierto, por a lo que ver, veo. ese es el objetivo de la propaganda, no hay que olvidarlo. En cualquier caso, la idea que va a quedar de fondo y la idea que transmiten todos los vídeos es que el oro es la clave para la independencia económica, que es imprescindible junto con la independencia, pues, militar, y eso no deja de ser cierto viendo las medidas que está tomando, con lo cual, como digo, a ver, en la propaganda se mezcla realidad, una parte de realidad y luego otra parte de exageración o de, bueno, o en este caso, ya digo, pues inventarse directamente historias para lanzar un mensaje. Em, mm, no sé, pues digamos que la guerra de amor vale todo, si lo quieres ver así. En el otro lado hacen exactamente lo mismo. A ver, esto es un juego al que juega todo el mundo, cada uno con su estilo, cada uno con su forma de hacer las cosas. En este caso, pues yo creo que es, pues, adaptado al público que tiene, los mensajes que lanza. Igual que la propaganda que lanzan en Occidente, pues nos la adaptan a nosotros y por eso nos la tragamos mejor y nos parece menos propaganda de lo que es, bien porque estamos ya tan con una sobredosis tal de propaganda que ya ni la percibimos, y lo que nos parecen noticias no dejan de estar cargadas de propaganda que, ya digo, muchas veces imperceptible por estar saturados de ella. ¿Qué me Cuando ves dices? propaganda de otro lado, es más fácil verla como tal, pero desde dentro, es decir, para los que reciben esa propaganda, posiblemente sea tan verosímil como la que nos cuelan a nosotros todos los días, lo que quiero decir. Sí. ¿Qué tal es la relación de Ibrahim con Putin? Em, pues se supone que es buena, de hecho, ha estado hace poco de visita oficial. La entrevista que poníamos al comienzo es de, pues, parte de la visita, que, bueno, hizo un par de entrevistas a medios rusos, a RT y a Sputnik. Las entrevistas están en Internet. Esa parte yo entiendo que no está manipulada. Bueno, más allá de lo guionizado que pueda estar la entrevista, que, bueno, eso es algo que se hace en todos lados. En cualquier caso, recomendaría verlas más que nada por ver que, aparte de lo que podamos decir, es un tipo elocuente, habla francés, inglés fluidamente y por lo menos da la impresión de tener las cosas muy claras
y saber transmitirlas. Es que es eso lo que te quería decir, o sea, a mí me resulta muy extraño porque normalmente esta gente está como putísimas cabras. ¿A qué me refiero con putísimas cabras? Maduro. O sea, tú ves a Maduro y yo no puedo tomarme en serio a Maduro porque es que simplemente está vacío por dentro. Trata de hacer propaganda de los medios, pero, tío, es que cantas, o sea, eres Maduro, cantas, apestas, hueles mal. Sin embargo, el africanito este parece que, por lo que he visto en los vídeos y tal, estuviera varios pasos por delante de Maduro en tema propaganda y en tema movimientos, hasta tal punto que yo, antes de hacer el vídeo, te lo estaba comentando, yo tengo mis dudas de si este ha llegado a donde está porque él ha llegado, por su propia iniciativa, o ha llegado porque él ha sido designado para llegar. Bueno, ambos caminos le han llevado, sea cual sea el cierto, em, no hay que restarle méritos en el sentido de que, ya digo, es un tipo elocuente, carismático. Si le han seleccionado por eso o ha sido esos atributos los que le han llevado hasta ahí, al final yo creo que es un poco irrelevante. La cosa es que está ahí, no gusta más que nada porque realmente parece que sí que está inspirando de alguna forma un movimiento que trasciende las fronteras de Burkina Faso y eso es lo que realmente es significativo y por eso yo insistía en hacer un programa sobre este hombre, porque creo que, vamos, va a seguir dando de qué hablar. Mm, Le han puesto ahí, aunque no es el único, le han puesto ahí o es la cabeza visible de un movimiento que ya digo que va más allá de Burkina Faso y que en estas últimas semanas, em, como reacción a los artículos y a las declaraciones del general negro que comentábamos antes de AFRICOM, Mm, parece que ha habido una réplica a nivel propagandístico brutal. En estas últimas semanas se ha llenado de vídeos internet, pero va más allá de eso, en el sentido de que también en esta semana todo parece que se une a la Alianza del Sahel. El presidente de Ruanda, el señor Kagame, también ha hecho unas declaraciones en las que mm, apoya o por lo menos parece que va a seguir los mismos pasos que están tomando los países que comentamos. Y bueno, hablando de Ruanda, es un país, en la zona es un país importante y respetado. eh, Dentro de los estándares es un país democrático. mm, es decir, que lo que es la parte económica y de relaciones internacionales, geopolítica, va más allá de que estos 3 países de la Alianza del Sahel sean, em, pues, fruto de golpes de Estado y tengan a militares como presidentes, va más allá, ya digo, en Ruanda, las declaraciones que ha hecho esta semana el primer ministro dejan claro que van a seguir por un camino similar, em, y si recordamos otros episodios de Noticiero, el esquema que hemos visto que ha hecho Traoré, pues con la refinería local, comprando la producción artesanal de oro y toda esa serie de medidas, no es el único que las está haciendo. La propaganda de Traoré presume de que él es el primero, pero no lo es. De hecho, es muy interesante ver quién fue, o por lo menos quién he visto yo que fue el primero en tener ciertos problemillas con las mineras occidentales y llegar a un acuerdo, digamos, precursor de lo que de las políticas que estamos viendo. Llegó, creo que a un 14% de lo que le tenían que dar la minera, en este caso una filial de Barrick Gold.
Y ¿Ese hombre no sé sigue si ves vivo o por ahí la muerto? noticia. ¿Ese hombre sigue vivo o muerto? Ese hombre murió en extrañas circunstancias. En extrañas circunstancias, ¿verdad? Murió en extrañas circunstancias. Bueno, ¿Tienes por ahí si no, lo comentamos y ya. ¿cuál de todos? El de Magafuli. Sí, bueno, Magufuli. en este vídeo en el que tenéis delante, pues Traoré pone fin a los 50 años de explotación de los recursos mineros africanos, arrestando simultáneamente a los CEOs de las principales compañías mineras internacionales en Ouagadougou. En un operativo que comenzó a las 6 del 15 de marzo, ejecutivos de Goldmax Corporation, Canadian Westgold Mining, Australian Pacific Resources y otros fueron detenidos en hoteles de lujo, impidiendo sus intentos de fuga mediante el cierre del espacio aéreo y la intervención de fuerzas especiales. Por lo visto, Traoré había preparado el tema pues a conciencia durante meses, recopilando pruebas a través de informes financieros, imágenes satelitales, drones y documentos secretos que demostraban la corrupción sistemática. Se reveló que de los 500.000 millones de dólares generados por la extracción de, 500.000 millones de oro, solo 10.000 millones habían beneficiado al país. Las compañías incurrieron en prácticas como la subdeclaración de la producción, evasión fiscal, sobornos a funcionarios, trabajo infantil, desplazamientos forzados y daños ambientales. Esta es de nuevo una historia que no sabemos hasta qué punto. A ver, tiene parte de verdad. Hemos visto que, pero no fue, que yo recuerde, no fue en Burkina Faso, sino en Níger o en Mali. Creo, de hecho, que fue Mali, Sí, donde estuvieron detenidos durante, sí, pues pero bueno, yo, el tío se lo han hecho otros, pero bueno, aquí sí, como mando yo, pues yo también lo he ya hecho. digo que se apunta a todos los tantos, dice que es el primero, que bueno, que a partir del el resto de países y bueno, mm, a la hora de hacer un mito, pues tiene sentido que lo hagan, pero aquí somos un poco más rigurosos y esto, todos los méritos no son suyos, hay precursores, em, como digo, el presidente de Tanzania no está por ahí la noticia, Jairo. La de Tanzania, espera. Tanzania, Ah, sí, ahí lo tenemos. esa bueno, este es de 2020, recordemos el momento 2020, y este mismo presidente es volviendo al tema del vídeo anterior, coronavirus es un sinónimo de dólar, y este hombre decía, pues, que todo estaba infectado por el dólar, todo daba positivo al dólar. Las papayas, el aceite de los coches, Se eh, coge, se entiende, se entiende. dijo también que lo que es la infección del dólar era algo diabólico y que lo único que se podía hacer al respecto a esa infección era rezar y poco más. Como vemos de nuevo un punto muy religioso en todo este asunto relacionado con el dólar, tanto por el bando que lo defiende como por los otros, de alguna forma se echan la pelota. Todos pretenden ser, pues, o que su origen es divino de alguna forma, o una lucha entre el bien y el mal, como lo quieras ver, pero es lo que hay. Que cada Ok, uno lo entienda como quiera, pero bien como parte de la propaganda, bien como algo real, a mí es igual. En cualquier caso, se trae en un juego muy, no sé cómo decirlo, pero siempre se le acaba refiriendo al diablo, o a Dios, o a renacimiento, vamos, términos muy religiosos. lo que es muy curioso es que todos los que despiertan, abren los ojos y ven el sistema que nos rodea,
el sistema dólar que nos rodea, ese sistema dólar que paga las papayas, ese sistema dólar que paga cualquier cosa, todos, es gente que lo ve, despierta, trata de conducir a su pueblo, de ayudar a su pueblo y en la mayoría de los casos sufre cosas terribles, ¿vale? No vamos a entrar a juzgar a unos y otros, pero lo cierto es que todos los que van contra el sistema dólar acaban jodidos, pero jodidísimos. O muertos, o con golpes de estado, o tienes que ser realmente un país muy fuerte, eh, rollo Rusia, rollo China, para que eso te dé, te digo, o sea, para que no acabes en una fosa, vamos, o con una bomba debajo del coche, y ni siquiera de esas estás salvado. Como hemos visto la semana pasada, se comunicó que el helicóptero en el que iba Putin había sido atacado por drones. O sea, fíjate la que se puede montar si se cargan a Putin. Que está el otro por detrás, Mendenev, ¿correcto? Que tiene otras Ujú. ganas más grandes de jarana, o al menos así. Yo creo que es Putin el que está conteniendo a Mendenev, sinceramente, porque ese tío se le va a la especie. El caso es que todos los que disienten del sistema dólar, ya sean países o presidentes en concreto o directivos importantes, acaban realmente mal. Y por acabar de comentar el tema de Tanzania, otra de las medidas que tomó el presidente de Tanzania respecto al dólar, no sé si recuerdas que tanto Rusia como China tenían un remedio que Mm. cedían gratis al mundo para que cada uno lo implementase en su país y dijo que, por supuesto, que contra el dólar el remedio que ofrecía Occidente no tenía, vamos, que no confiaba en absoluto en ellos, de hecho las prohibió, y dijo que en cambio la medicina rusa y china, recordemos el trasfondo monetario, mm, solo por recordarlo, el logotipo que aparece en mi canal es de ese momento y bueno, Ups, es la medicina rusa y china en acción pinchando un bicho verde y el color de la medicina, por si no queda claro, es es dorado. el oro. Pues bueno, este señor dijo que quería la medicina rusa y china y bueno, pues aquí vemos las medidas que tomó. Es el código, es la forma codificada de hablar, esa medicina que no es otra que escaparse de qué, del billete verde. O Sí. sea, el billete verde es lo que es el cáncer, es un sistema económico que se ha declarado que se ve que es ineficiente y que va a dar a la quiebra. En 100 años, el dólar ha perdido en 60 años, ¿cuánto? El 99% de su valor. ¿Cuál es la cura contra eso? Porque aquí claramente se dice, por ejemplo, la noticia de Tanzania, entrando un poco en ella, recibió un pago inicial de 100 millones de dólares de Barrick Gold como parte de un acuerdo para resolver una disputa fiscal heredada de su filial, a esto vamos a ir después, Pablo y yo, Acacia Mining, acusado en el 2017 de evasión de impuestos y subdeclaración de exportaciones de oro. Quedaros con eso, porque creo que Pablo nos tiene que decir algo sobre Acacia. Em, tampoco mucho, a mí me gustaría que la gente más que nada investigue por sí misma el significado de acacia y quién es quien lo utiliza habitualmente en su simbología. Y luego volviendo al código, pero daría para otro programa. No sé si recuerdas la OMS que daba a elegir entre dos variantes, Mm, Delta Omicron. sí, Pues nada, que cada uno investigue qué simboliza Delta, qué simboliza Omicron y recordar que había una variante beta aparecida en Inglaterra 2019 que esa dijeron que no.
bueno, en mi opinión son códigos para comunicarse con una simbología común entre las élites que les permite lanzar mensajes con un doble sentido. Desde abajo no se entiende un carajo. Hablan de pangolines, de murciélagos, de deltas, de Omicron, que alguien piense por qué se saltaron todas las letras de en medio. En fin, no mucho más que comentar al respecto. Yo creo que esto es un tema que cada uno debería investigar si le interesa o descartarlo si le parece una idea de olla. Tristemente es un tema en el que no podemos, señores, queridos amigos, es un tema a partir, hay un punto, hay un punto en el que no podemos ser claros en lo que podemos decir. Hay un punto, pues, en el que nos movemos y desempeñamos, que es esta pantalla y este medio, que no nos permite hablar con claridad ciertos temas, porque hay, esto vivimos en una guerra. Eh, Hay varias facciones, una facción, la china y rusa, sobre todo los chinos, se han conseguido hacer con los recursos de todo el planeta por las buenas, de gran parte del planeta, y esa otra facción se ha dado cuenta de que se han quedado con el culo al aire. Por eso nos interesa, entre comillas digo, nos interesa Groenlandia, por eso nos interesa Canadá. El mundo ya se está repartiendo para el nuevo orden y ese orden necesita recursos. China ha conseguido hacerse con ese orden y esos recursos buenas. Los otros lo hacen por las malas. ¿A qué nos lleva eso? A que muchas cosas que nosotros tratamos, por ejemplo, aquí en el noticiero, llega un punto y dices, bueno, vamos a dar noticias de oro, vamos a dar noticias de la actualidad geopolítica. Todo eso está bien, no pasa nada. Pero cuando empiezas a navegar en la mierda, en el fango, cuando te empiezas a meter, empiezas a estudiar, ves que vas juntando puntos en el diagrama y hay unas cosas que ya te llevan a sobrepasar esa cosa, eso tan trivial y tan banal como comentar unas noticias de oro, comentar unas noticias de un movimiento geoestratégico, comentar eso. Empiezas a meterte en un fango y dices, no, perdona, está todo unido. ¿Por qué tenemos que hablar así? Pues porque si no apagamos y nos vamos. Nos echan a la fuerza. Por eso, sí, bueno, vosotros nos seguís, sabéis lo que hay, sabéis tanto también como nosotros a qué se refiere Pablo y a qué me refiero yo. Hay límites que no tenemos que controlarlos si queremos seguir dando el noticiero. Y como os dice Pablo, tenéis que estudiarlo. Tenéis que estudiarlo, tenéis que indagar vosotros, tenéis que hacer un esfuerzo de estudio, no es un esfuerzo tampoco muy grande, es a lo mejor tranquilamente ir con la mente abierta y dedicarle 2 o 3 horitas un día, estudiaros el tema y sabréis en qué mundo estáis viviendo. Bueno, tampoco en Ibrahim, realidad se habla de conspiraciones, pero es yo un no las absurdo. A veo. ver, la conquista se ha realizado desde tiempos inmemoriales a través de la infiltración. Yo qué sé, por poner ejemplo, los Medici, unos banqueros, pues metían a sus hombres de paja como papas para hacer y deshacer a su antojo. Esa es la forma de gobernar, es infiltrarse en los puestos de poder a gente con una agenda que no tiene nada que ver con lo que predica de puertas afuera esa institución, gobierno, etcétera. Vamos, que lo raro es que a día de hoy se vea como que una conspiración es algo a descartar, cuando pues tienes ahí a Estar Julio César, que desde hace más de 2000 años asesinado en un complot. Bueno, en fin, es que em, después está resultando, Pablo, no es perdona, estudiar, es simplemente ver un mínimo de historia y reconocer que lo que ocurría antes sigue ocurriendo hoy en día.
Y nada. También yo que el tema de la propaganda y las viñetas chinas me interesa mucho, esta G que vemos aquí aparece también en alguna ocasión en las viñetas. Em, Entre las élites saben de qué va el juego y, como digo, como saben de qué va el juego, tanto en sus orígenes, que en el plano monetario ya he comentado que desde 1971 vivimos en un sistema destinado a colapsar, con lo cual el juego es posicionarse para salir lo mejor parado de ese colapso y prepararse para la nueva pantalla y quedar en la mejor posición posible. Ese es el juego de fondo que hay. Y luego el juego todavía más de fondo son, pues este tipo de organizaciones filantrópicas, se autodenominan, que son realmente los que controlan los hilos del poder de los gobiernos, occidentales que dicen que son un pangolín, que representan el orden cósmico. Y bueno, pues el otro bando dice que de pangolín nada, que eso más bien el demonio. Como digo, llevan todos un rollo muy religioso, que cada cual piense lo que quiera, pero eso es lo que están diciendo y luego solo como reflexión, independientemente de lo que crea cada uno, lo que crea la élite que te gobierna determina en gran medida lo que te va a ocurrir. Y en ese sentido creo que es interesante, pues, ver un poquito o investigar un poquito el tema para ver quiénes los que nos go qué intereses tienen los que nos gobiernan, más allá de las apariencias o del subtítulo que pone YouTube de que es una organización filantrópica muy bonita. Después, yo con los años veo y cada vez más que todo eso que llamamos teorías de la llaman, yo no lo llamo teoría de la conspiración, yo lo llamo certezas. No hay teoría de la conspiración, hay hechos que no sabemos. Es lo que tú dices, o sea, el plan ya lo tienen montado, esto ya lo tienen estudiado, se han roto la cabeza durante décadas y décadas y décadas para esto. No es un juego nuevo, como bien citas el asesinato de Julio César. No es un juego nuevo y, bueno, yo creo que lo único que diferencia a la realidad de la teoría conspiranoica es que en la teoría conspiranoica, que me parece un término hasta despectivo llamarlo así, es que nos faltan trozos de información, nos faltan pruebas, porque si cuando pasa el hecho, está sucediendo el hecho, pudiéramos juntar los trocitos que nos faltan en ese puzzle, diríamos, anda, mira, si faltaba esta pieza, ahora ya me encaja que todo esto que vemos aquí, este puzzle es un tren. Y entonces lo ves. Ibrahim Traoré, un programazo, Pablo. Nada, a ver si sigue dando titulares. Yo creo que va a seguir dándolos. Em, en cualquier caso, sí que podemos decir que ha logrado cierto objetivo, en el sentido de que, pues, es la cabeza visible de un movimiento que va más allá de Burkina Faso. Digamos que África se ha redefinido o se está redefiniendo en el plano geoeconómico, geoestratégico, geopolítico y yo creo que es una buena noticia para todos. Pablo, Más que nada, por muchos motivos. Uno de ellos, el que comenta Ibrahim Traoré, que si no se da un futuro a toda la juventud, solo por dar un dato, 18 años es la edad media en Burkina Faso. O sea, es que son chavales. La fuerza que tiene eso, mm, ojalá encuentren un futuro en su país que no les haga tener que irse a otro lado contra esa energía. ojalá, ojalá. Sería muy bonito poder pensar o confiar en que realmente fuera de todas sus locuras hubiera gente que intentase hacer lo mejor para su pueblo olvidando todo su interés. Pero bueno, de momento queda eso en una entelequia, en una utopía. Ya iremos viendo a ver cómo se desarrolla el tema.
Chavales, no os vamos a dejar sin noticiero. Tenemos domingo, hoy es domingo, pero durante la semana nos hemos hecho, Pablo y yo, especial voto de voluntad de a ver si os podemos traer entre semana, encontrar un huequito para traeros las noticias del noticiero, porque es que hoy, domingo, el noticiero pedía esto, de verdad. O sea, yo quería conocer a este tío y era necesario que Pablo nos contase su historia. Así que, para no dejar sin noticiero, vamos a hacer el esfuerzo a ver si entre esta semana encontramos un ratito y podemos hacer un noticiero con todas las noticias que teníamos, porque es que teníamos todavía noticias del noticiero, porque ha sido una semana no intensa. Lo otro. Así que, bueno, estar atentos a nuestros canales y ahí estamos. Pablo, ¿te lo has pasado bien? Muy bien, como todos los domingos. Un Pues saludo venga, a toda la audiencia y pasad buena semana. igualmente. Un saludo a todos. Buen día.